¿Y si te dijera que hubo un momento en el que los coches dejaron de ser máquinas y empezaron a ser arte? Imagina esto. Europa, años 50. Las calles no estaban llenas de exceso, ni de tamaño, ni de coches intentando dominar el espacio. Aquí era diferente, ¿eh? Más silencioso, más elegante, más intencional. Mientras en otros lugares el diseño crecía hacia afuera, en Europa empezaba a refinarse hacia adentro. Líneas más limpias, proporciones más cuidadas, coches que no buscaban impresionar por fuerza, sino por forma. Así que en este video, vas a descubrir algunos de los coches europeos más bellos de los años 50. Y te aseguro algo, esto no se trata de velocidad ni de potencia. Se trata de algo mucho más difícil de conseguir. Hacer que un coche se sienta eterno. 1954, Alfa Romeo 1900 S Zagato. Este coche no fue hecho para gustar a todos. Y ahí es donde empieza a volverse interesante. Porque cuando lo ves por primera vez, algo se siente diferente. No sigue las proporciones seguras. No intenta ser equilibrado de forma clásica. No busca encajar. Parece extraño. Pero cuanto más lo miras, más sentido tiene. Porque este Alfa no nació en una gran línea de producción pensando en el público general. Nació en un contexto completamente distinto. Italia, años 50, carroceros trabajando casi como artistas, tomando una base mecánica y transformándola en algo único. Y Zagato era exactamente eso. No diseñaba coches, esculpía formas. El 1900 SS Zagato es uno de los mejores ejemplos. Ligero, compacto, con una carrocería de aluminio moldeada a mano. Cada curva pensada más por aerodinámica y ligereza que por tradición. Y eso se nota, especialmente en el techo. Esas famosas double bubble, dos pequeñas elevaciones que no estaban ahí por estética. Estaban ahí para dar espacio al casco del piloto sin comprometer la línea del coche. Función pura, convertida en diseño. Y ahí es donde este coche se separa del resto. Porque su belleza no es obvia, es técnica. Es el resultado de decisiones que no estaban pensadas para verse bien, pero terminaron siéndolo. Bajo el capó, el 4 cilindros de 2,0 litros entregaba alrededor de 115 caballos. Puede no parecer mucho, pero en un coche tan ligero, era más que suficiente para sentirse vivo. Y eso era lo importante. No la cifra, la sensación. Hay un detalle clave. Estos coches no se producían en masa. Cada unidad tenía diferencias, pequeños cambios, ajustes, lo que los convierte hoy en piezas casi irrepetibles. Se estima que se construyeron poco más de 30 a 40 unidades en total, y eso cambia completamente su valor. No solo estás viendo un coche raro, estás viendo algo casi único. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Alfa Romeo 1900 ese Zagato puede superar fácilmente los $500,000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho más altas en subastas. No es el más equilibrado, no es el más convencional, pero probablemente es uno de los más auténticos, porque este coche no fue diseñado para gustarte en el primer segundo. Fue diseñado para que no puedas dejar de mirarlo. 1954 Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Este coche sí parece especial, pero aún así, no te prepara para lo que representa, porque hay coches bonitos, y luego están los que cambian la historia. Y el 300S, él está en ese segundo grupo. Imagina el momento. Europa, años 50, la industria automotriz aún reconstruyéndose, y de repente Mercedes decide hacer algo completamente distinto. No un coche elegante, no un coche cómodo, sino algo mucho más ambicioso. Un coche que pareciera venir del futuro, y eso se nota desde el primer segundo. Las proporciones son perfectas, largas, bajas, limpias, pero hay un detalle que lo cambia todo. Las puertas. Esas puertas que se abren hacia arriba, las famosas Gullwing, no están ahí solo para llamar la atención, están ahí porque el chasis lo exigía. Una estructura tubular tan rígida, tan avanzada para la época, que obligó a rediseñar completamente el acceso al coche. Y ahí es donde todo encaja. Ingeniería pura, convertida en diseño. Y eso es lo que hace a este coche tan especial, porque no hay nada forzado. Todo tiene un motivo. Todo tiene una razón. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 3,0 litros con inyección mecánica entregaba alrededor de 215 caballos. Una cifra muy seria para la época. Pero más importante aún,
una tecnología completamente adelantada a su tiempo. Fue uno de los primeros coches de producción en usar inyección directa. Y eso cambia todo. Respuesta más precisa, mejor rendimiento. Y una sensación completamente distinta al conducir. En cifras, podía superar los 250 kilómetros por hora, convirtiéndose en el coche de producción más rápido del mundo en ese momento. Y eso ya no es solo belleza, es dominio. Hay un detalle clave. El 300 SL nació directamente de la competición. No fue pensado primero como coche de calle, fue adaptado a ella. Y eso se siente en cada línea, en cada decisión, en cada proporción. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Mercedes-Benz 300 SL Gullwing puede superar fácilmente el $1.000.000, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras mucho más altas. No es solo uno de los coches más bonitos de los años 50, es uno de los más importantes jamás creados. 1954, Maserati A6 GSS. Este coche no parece un coche de calle, porque en realidad nunca quiso serlo. Y eso es exactamente lo que lo hace tan especial. Porque mientras otros coches de esta época intentaban encontrar el equilibrio entre uso diario y belleza, el A6 GSS venía directamente de otro mundo. El de la competición, sin concesiones, sin filtros, sin intención de agradar a todos. Y eso se siente desde el primer vistazo. La carrocería es baja, extremadamente baja, casi como si estuviera pegada al suelo. Las líneas son simples, pero no por falta de diseño, sino por exceso de propósito. Todo está donde tiene que estar, nada más. Y ahí es donde su belleza aparece. Porque este coche no fue diseñado para ser bonito, pero lo es. Y lo es precisamente porque no intenta serlo. Cada curva tiene sentido. Cada superficie responde a una necesidad. Aire, peso, velocidad. Y eso crea algo muy distinto a todo lo que vimos hasta ahora. Porque este no es un coche elegante, ni refinado, ni siquiera cómodo. Es puro. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 2,0 litros entregaba alrededor de 170 caballos. Puede parecer una cifra contenida, pero en un coche tan ligero, era suficiente para algo mucho más importante: sentirse vivo. Y eso era todo lo que importaba. Hay un detalle clave. Estos coches fueron construidos en números muy limitados, pensados principalmente para competir, no para ser vendidos como productos masivos. Se estima que se fabricaron poco más de 50 a 60 unidades en total, y eso los convierte en piezas extremadamente raras hoy. Pero más allá del número, lo que realmente importa es lo que representan. Una época donde el diseño no estaba separado de la función, era la función. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Maserati A6 GSE puede superar fácilmente el $1.000.000, dependiendo de su historia y condición. Y ahora quiero saber algo. De los tres que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece más impresionante de verdad? ¿El Alfa por lo diferente? ¿El Mercedes por lo revolucionario? ¿O este Maserati por lo puro? Te leo en los comentarios. 1950, Jaguar XK120. Este coche no necesitaba ser complicado, porque ya era perfecto en lo esencial. Y eso es lo que lo hace tan fuerte. Porque mientras algunos diseños intentan destacar por detalles, por elementos únicos, por soluciones distintas, el XK120 hace algo completamente diferente. Lo simplifica todo. Y cuando lo hace, todo encaja. Imagina el momento. Finales de los años 40, inicio de los 50. Jaguar presenta este coche casi como una demostración. Algo provisional. Algo que no estaba pensado para convertirse en un icono. Pero lo fue. Porque desde el primer vistazo, las proporciones son exactas. Capó largo, habitáculo retrasado, líneas fluidas, sin cortes bruscos, sin exageraciones. Todo fluye. Y eso es lo difícil. Porque no hay nada que distraiga. Nada que compita. Nada que intente llamar la atención más de lo necesario. Y aún así, no puedes dejar de mirarlo. Y ahí está su belleza. No es compleja. Es natural. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 3,4 litros entregaba alrededor de 160 caballos. Una cifra sólida para la época. Pero lo importante aquí no es la potencia, es el conjunto. Porque este coche fue diseñado para moverse bien, para sentirse ligero, para responder de forma limpia. Y eso se traducía en algo que muy pocos podían ofrecer en ese momento: equilibrio.
En su lanzamiento, el XK120 se convirtió en el coche de producción más rápido del mundo, superando los 190 kilómetros por hora. Y eso añade otra capa a todo, porque no solo era bonito, también era capaz. Hay un detalle clave. El XK120 no fue pensado como un coche definitivo, pero terminó definiendo una forma de diseñar deportivos que influenció a toda la industria. Y eso se siente incluso hoy. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Jaguar XK120 puede moverse entre los $80,000 y los $200,000, dependiendo del estado y versión. 1953 Ferrari, 250 Europa. Este coche no busca llamar la atención. La exige, pero no de forma agresiva, no de forma exagerada, de una manera mucho más sutil, más segura. Porque el 250 Europa no es un deportivo puro como podrías imaginar cuando piensas en Ferrari. Es algo distinto, más refinado, más contenido, más cercano a la idea de un gran turismo. Y eso cambia completamente su enfoque. Imagina la escena. Europa, principios de los años 50. Ferrari aún construyendo su identidad, definiendo qué tipo de coches quería crear para la calle. Y en lugar de ir directamente hacia lo radical, decide hacer esto. Un coche elegante, largo, con una presencia que no depende de agresividad, sino de proporciones. Y ahí es donde todo encaja. Porque este coche no intenta impresionarte en el primer segundo. Te conquista poco a poco. Las líneas son limpias, equilibradas, con una fluidez que no busca destacar por un solo ángulo, sino por el conjunto. Y eso es lo difícil, porque aquí no hay excesos, no hay elementos que rompan la armonía. Todo está en su lugar. Bajo el capó, el V12 de 3,0 litros entregaba alrededor de 200 caballos, una cifra importante para la época, pero más allá del número, lo que importa es lo que representa. Porque este no es un coche pensado para ser agresivo. Es un coche pensado para ser completo. Potente, pero también refinado. Rápido, pero también elegante. Y eso lo coloca en una categoría muy particular. Hay un detalle clave. El 250 Europa fue uno de los primeros pasos reales hacia lo que luego se convertiría en la línea más icónica de Ferrari. No es el más famoso, pero es parte del origen. Y eso le da un peso distinto. Además, la producción fue extremadamente limitada, con menos de 50 unidades fabricadas, y eso lo convierte en algo aún más exclusivo. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un Ferrari 250 Europa puede superar fácilmente el $1.000.000, dependiendo de la carrocería y su historia. 1954 Porsche 356 Speedster. Este coche no parece impresionante, y ahí está el error. Porque el Speedster no fue creado para deslumbrar a primera vista. No tiene líneas exageradas, no tiene detalles complejos, no tiene nada que intente llamar la atención. Es simple, demasiado simple. Y justamente por eso, funciona. Imagina el contexto. Estados Unidos empezando a interesarse por coches europeos, pero con una condición clara. Debían ser más accesibles, más ligeros, más reales. Y Porsche respondió con esto. Un coche reducido a lo esencial, parabrisas más bajo, menos peso, menos lujo, menos de todo, pero con una intención muy clara, hacerlo sentir. Y eso cambia completamente la experiencia. Porque este no es un coche que impresiona cuando lo miras, impresiona cuando lo entiendes. Las proporciones son compactas, perfectamente equilibradas, sin excesos, sin interrupciones. Todo fluye de forma natural. Y eso le da un tipo de belleza muy particular, una belleza honesta. Bajo el capó, el motor boxer de 1,5 litros entregaba alrededor de 70 a 75 caballos. Puede parecer poco, pero en un coche tan ligero, era exactamente lo necesario. Porque aquí no se trataba de potencia, se trataba de conexión, de cómo se siente, de cómo responde, de cómo todo trabaja en conjunto. Y eso lo convierte en algo completamente distinto a todo lo que vimos hasta ahora. Hay un detalle clave. El Speedster no fue diseñado pensando en lujo, ni en prestigio. Fue pensado para ser disfrutado. Y eso se refleja en cada decisión. Menos peso, menos complejidad, más pureza. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Porsche 356 Speedster puede superar fácilmente los $400,000.
con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. Y ahora quiero saber algo antes de pasar al siguiente. ¿Te atrae más este tipo de diseño minimalista y funcional? ¿O prefieres los coches más elaborados que vimos antes? Porque el próximo lleva esa idea de elegancia, a un nivel completamente distinto. 1955. Lancia Aurelia B24 Spider. Este coche no intenta impresionar, te envuelve. Porque el Aurelia B24 no se siente como un objeto diseñado solo para ser visto. Se siente como una escena, como algo que pertenece a un momento, a un lugar, a una historia. Y eso es lo que lo hace tan especial. Imagina la Italia de los años 50. Carreteras costeras, luz suave, coches que no buscan imponerse, sino acompañar el entorno. Y este encaja perfectamente ahí. No hay líneas agresivas, no hay ángulos innecesarios. Todo es suave, fluido, natural. Y eso crea una sensación muy distinta a todo lo que vimos hasta ahora. Porque este coche no destaca por un elemento específico, destaca por cómo se siente en conjunto. Las proporciones son perfectas. El equilibrio entre carrocería y espacio abierto, la forma en la que cada línea conecta con la siguiente sin interrupciones. Nada está forzado, y eso es muy difícil de conseguir. Bajo el capó, el V6 de 2,5 litros entregaba alrededor de 110 a 118 caballos, una cifra moderada, pero completamente coherente con la filosofía del coche. Porque aquí no se trata de velocidad pura, se trata de experiencia, de cómo se mueve, de cómo responde, de cómo te hace sentir cuando lo conduces, y eso es lo que lo separa del resto. Hay un detalle clave. Lancia fue una de las marcas más avanzadas técnicamente de su época, y el Aurelia lo demuestra. Uno de los primeros V6 de producción, una ingeniería refinada, pero siempre al servicio de algo más grande, la sensación. Y eso lo convierte en algo muy distinto. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Lancia Aurelia B24 Spider puede superar fácilmente los 1,5 millones de dólares, dependiendo de su estado e historia. No es el más extremo, no es el más llamativo, pero probablemente es uno de los más elegantes. 1953 Aston Martin de B2/4. Este coche no intenta seducirte de inmediato, te convence con el tiempo, porque el de B2/4 no es un coche que destaque por un solo elemento. No tiene un detalle dominante. No tiene una característica que grite por atención. Y aún así, funciona. Y funciona muy bien. Imagina el contexto. Reino Unido, años 50. Aston Martin construyendo su identidad, lejos del exceso, lejos de lo dramático, buscando algo más contenido, más refinado, más británico. Y este coche representa exactamente eso. Las líneas son suaves, pero no blandas. Hay tensión, pero controlada. Todo está en equilibrio. La forma del techo, la caída trasera, la manera en que el coche parece moverse incluso estando parado. Todo está medido. Y eso le da una elegancia muy particular. No es llamativa, es segura. Y ahí está su belleza. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 2,6 litros entregaba alrededor de 125 caballos. Una cifra correcta para la época. Pero nuevamente, no es el punto principal. Porque este coche no fue diseñado para impresionar por potencia. Fue diseñado para ofrecer una experiencia completa. Confort, equilibrio y una sensación de calidad que no todos podían igualar. Y eso se siente. Hay un detalle clave. El de B2/4 fue uno de los primeros Aston Martin en intentar combinar deportividad con practicidad real, incluyendo una configuración más usable, más adaptable al día a día. Y eso lo convierte en algo distinto dentro de esta lista. No es radical, no es extremo, pero es inteligente. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Aston Martin de B2/4 puede moverse entre los $120,000 y los $300,000, dependiendo del estado y versión. 1956 BM W507. Este coche no debería ser tan perfecto. Y aún así, lo es. Porque el 507 parece sencillo a primera vista. Un roadster más. Líneas limpias. Proporciones clásicas. Nada que intente romper las reglas de forma evidente. Pero cuanto más lo miras, más entiendes lo que está pasando. Porque aquí no hay errores. Todo está exactamente donde debe estar. Imagina el contexto.
BMW o intentando entrar en un mercado más exclusivo. Competir con coches que ya tenían nombre, historia, peso. Y en lugar de exagerar, hizo esto. Un coche que no necesita justificar nada. Capó largo, habitáculo retrasado, curvas suaves, una carrocería que fluye sin interrupciones, sin tensión innecesaria. Todo es natural. Y eso es extremadamente difícil de lograr. Porque cuando eliminas el exceso, solo queda lo esencial. Y si eso no funciona, todo se rompe. Pero aquí, funciona. Bajo el capó, el V8 de 3,2 litros entregaba alrededor de 150 caballos. Una cifra respetable para la época. Pero, una vez más, no es lo que define al coche. Porque el 507 no es un coche que intenta impresionarte por lo que hace, sino por lo que es, por cómo se ve, por cómo se siente, por cómo envejece. Y ese es su verdadero punto fuerte. Hay un detalle clave. Este coche fue un fracaso comercial en su momento. Demasiado caro, demasiado exclusivo. No encajó en el mercado. Y eso limitó su producción. Apenas unas 250 unidades fueron construidas. Y eso lo cambia todo. Porque hoy no es solo bonito, es raro y extremadamente deseado. Cuando miras su valor actual, eso se refleja. Un BMW 507 puede superar fácilmente los 2 millones de dólares, con ejemplares excepcionales alcanzando cifras aún mayores. 1956 Facel Vega FV. Este coche no intenta competir, juega a otra cosa. Porque mientras la mayoría de los coches europeos de esta época buscaban ligereza, equilibrio, pureza, Facel Vega decidió ir en una dirección completamente distinta. Más lujo, más presencia, más carácter. Y eso lo convierte en algo único dentro de esta lista. Imagina la escena. Francia, mediados de los años 50. Una marca relativamente nueva, sin el peso histórico de otras, pero con una ambición muy clara. Crear algo que estuviera al nivel de lo mejor del mundo. Y lo hizo a su manera. El FV no es un coche pequeño, no es ligero, no es minimalista, es sólido, imponente, pero sin perder elegancia. Las líneas son limpias, pero más marcadas, con una presencia que no busca ser discreta, sino ser respetada, y eso lo separa del resto. Porque este coche no intenta ser delicado, intenta ser completo. Hay un detalle clave que lo hace aún más interesante. Aunque es un coche europeo en diseño, su corazón no lo es. Bajo el capó montaba un V8 Chrysler, entregando alrededor de 250 a 290 caballos dependiendo de la versión. Y eso rompe completamente la lógica. Porque aquí tienes un coche con elegancia francesa, diseño europeo y potencia americana. Y esa mezcla no era común, pero funciona. Y funciona muy bien. Porque este coche no tiene que elegir entre refinamiento y fuerza. Tiene ambos. Hay otro punto importante. La producción fue extremadamente limitada, con pocas centenas de unidades fabricadas. Y eso lo convierte en algo muy raro hoy. Pero más allá del número, lo que importa es lo que representa. Una visión diferente. Una forma alternativa de entender el lujo. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Facel Vega FV puede moverse entre los $150,000 y los $400,000, dependiendo del estado y versión. No es el más conocido, no es el más icónico, pero probablemente es el más distinto. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender algo que no se puede medir con números. La belleza no es potencia, no es velocidad, no es siquiera fama, es intención. Y ahora quiero saber algo. De todos los que viste en este video, ¿cuál te parece realmente el más bonito? No el más famoso, no el más caro, el que de verdad te hizo pensar. Esto es arte. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver el contraste perfecto con todo lo que viste aquí, tienes que ver este video sobre los coches americanos más bonitos de los inicios de los años 50, porque ahí vas a ver una forma completamente distinta de entender el diseño. Más grande, más expresiva, más exagerada. Y cuando lo compares con este, vas a entender que la belleza puede tomar caminos totalmente diferentes. Nos vemos en lo próximo video.